el que se une al Señor, es decir, el que se convierte a Cristo. ¿Con quién se une el que se convierte a Cristo? Se une al Señor. El que se une al Señor, un cuerpo es con Él. Corríjame rápido. Ah, no es un cuerpo, ya es un espíritu. Ya. Entonces estamos hablando de algo espiritual. ¿Ya? Algo que concierne a lo más elevado en el hombre, el espíritu del hombre. Entonces cuando Cristo entra a nosotros, ya no se ve en el cuerpo. ¿O sí? Bueno, en cierto modo sí, porque el alma y el corazón y el espíritu moran en el cuerpo. Pero el Señor está en un compartimento separado. Él entra a nuestro espíritu. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu de Dios vivifica el espíritu humano. Nosotros, sin convertirnos, estamos muertos. ¿Ya? Y estamos separados de Dios. Entonces, el espíritu nuestro no funciona. Cuando una persona no se convierte a Dios, es como una lámpara, pero que no tiene corriente, no tiene energía. Entonces está siempre apagada. Pero cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, es como que enchufamos esa lámpara a la corriente eléctrica y ¡pum! Enciende. ¿Ya? Y en ese momento, cuando una persona conoce a Dios, se conecta con Dios, se conecta a una fuente de poder, se conecta a la vida de Dios. Y eso trae consecuencias tremendas. Por eso que una persona cuando se convierte al Señor no puede volver a ser el mismo de antes. ¿Ya? Entonces se convierte en un espíritu, en un mismo espíritu con el Señor. Entonces, ¿qué sería entonces la vida del espíritu? A ver si nos atrevemos ya a comenzar a definir un poquito ya. Porque cuando se habla de la vida del espíritu, uno se le vienen muchas cosas a la mente, muchos errores que le enseñan. Ya, digámoslo, para comenzar, para empezar a embanar nuestra definición, comencemos por lo que aprendimos ahora. ¿Ya? La vida del espíritu significa que el espíritu de Dios está unido a mi espíritu. O sea, la vida del espíritu es de la fuente de poder. Yo saco la vida de Cristo para vivirla en mí. En otras palabras, la vida del espíritu tiene que ver con la vida de Dios en nosotros, pero la vida no es solamente de Dios, sino que también es vida de nosotros, o sea, nosotros obrando en Dios. ¿Ya? El Espíritu Santo da a los cristianos un poder especial para vivir para Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Que nosotros no podemos vivir una vida especial para Dios si no entendemos que es una vida que no tiene méritos humanos. Si un cristiano es un buen cristiano, lo único que tiene que decir, buen siervo y fiel, lo que hice, solamente hice nada. Yo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer? Dejar, en primer lugar, primero, fe. ¿Está el Espíritu Santo dentro de mí o no? Que yo soy tan carnal. No mire usted. Es un hecho. ¿Ya? De que somos un espíritu con el Señor. Eso está ahí, sea carnal o no sea carnal, eso es un hecho. Y está a disposición del cristiano una fuente de poder. ¿Por qué? Porque somos un espíritu, nos unimos. Esto es una doctrina tan maravillosa y tan especial, hermano, es fascinante. Nos hemos unido eternamente al Señor. Por eso el Señor en una oportunidad dijo, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. Y entonces dice, la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera yo le hubiera dicho. Y dice, voy a preparar un lugar para vosotros. Para que si me fuere yo preparar el lugar, dice, volveré otra vez. Y yo lo voy a tomar a ustedes a mí mismo. No a la casa del Padre. O sea, como yo vivo en la casa del Padre, pero ustedes están conmigo. Para que donde yo estoy, así vosotros estéis conmigo. Una de las discusiones teológicas más grandes de los hombres es dónde vamos a estar nosotros. ¿Ya vamos a estar en la tierra
otros dicen vamos a estar en el cielo, otros dicen bueno, en el milenio, en el reino, y la respuesta no hay nada más sencillo. Pues, ¿dónde vamos a estar nosotros? Donde esté el Señor Jesucristo eternamente, estamos nosotros. Hemos hecho un matrimonio con Dios. Somos la esposa de Jesucristo. El matrimonio se va a consumar el día que tengamos las bodas del Cordero en el cielo. Y a partir de ese momento seremos inseparables con el Señor en cuerpo y en espíritu. Pero por ahora somos inseparables de Dios en espíritu. Nuestro espíritu está unido al Señor. Y esa es la fuerza que nos da la seguridad de la salvación, nos da la fe, la esperanza, y es como el Espíritu dice, como las arras, es como el anillo que le dan a la novia. El anillo, entonces dice, me voy a casar. Tengo como una prueba. Bueno, la prueba de que nosotros estamos unidos eternamente a Dios es porque el Espíritu Santo entró a nuestra vida. Somos uno en espíritu con el Señor. Y en la eternidad lo veremos tal como Él y estaremos unidos con Él siempre, en todas partes donde Él esté. No hay un destino más glorioso para un ser humano que este. Nosotros hemos entrado en la experiencia de la vida de Cristo. Por eso que hemos dicho que el Espíritu al cristiano le da un poder especial para vivir para Dios. El Espíritu Santo nos capacita para vencer los deseos de la carne. Ahí ya nos metimos ya más abajo. Estamos hablando del Espíritu muy arriba, ¿verdad? ¿Les suena familiar eso de los deseos de la carne? Para vencer los deseos de la carne, cuando nos sometemos a su poder y dominio, nosotros podemos vencer sobre la carne. Así que con esto en mente, vamos a ver la parte doctrinal, donde va a estar nuestra base. Pero antes de seguir con la parte doctrinal, yo vuelvo a exhortarle lo mismo. El cristiano cree por fe y para fe, ¿ya? Entonces, ustedes han fijado que uno de los esfuerzos grandes de Satanás es que nosotros ignoremos esta verdad, que somos templo del Espíritu Santo, y se han fijado que la realidad de este mundo se nos hace muy grande y que nos achica la realidad de Dios. Pero eso no quita que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Eso no quita que somos uno en el Espíritu con el Señor. Y eso no quita que del Señor nosotros podemos sacar el poder. Ahora el tema es este, lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que quedamos ahí que en el último gran día de la fiesta el Señor se puso de pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Porque como dijo el Espíritu Santo, dice que el que cree en mí, creer en el Señor es venir a Él. Y entonces dice, esto dijo del Espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que han creído. El problema es el problema. ¿Por qué los cristianos no vivimos más la vida abundante de Dios? Hay muchas razones. Una de ellas puede ser la ignorancia. A veces estamos como, permítame que le cuente la historia del chapulín colorado, ¿ya? Para ilustrarles el tema. Y entonces hay un conflicto grande y dice, ¿y ahora quién nos ayudará? El artista principal ahí con su tenita y su chipote chillón dice, ¡yo los ayudaré! Tristemente en el pueblo de Dios muchas veces sucede esto. Uno muchas veces piensa, y ahora, ¿quién me va a poder ayudar en el problema que estoy? ¿De dónde? ¿Quién? Eso es lo mismo que están llamando al chapulín colorado, ¿no? Para nosotros. ¿Dónde está nuestro poder? Está dentro de nosotros. Pero no en nosotros, sino que en Dios, Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a nuestra disposición.
solución. Entonces, cuando quisiera decirle, hermano, primero preguntarle, ¿qué problemas tienes hoy? ¿Cómo llegamos hoy día aquí a la iglesia? Enfermedades, problemas, situaciones difíciles. Dios quiera que nunca te ciegue la incredulidad. Jesús es el Cristo. Como digamos el domingo, Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y el único que tiene la solución en todas las áreas de nuestra vida es Cristo. Es la única provisión de Dios para mi vida, para todos mis problemas. Pero, ¿cómo yo obtengo la solución? ¿Va a ser justo? Diga por fe. Entonces, el primer problema, hermano, es la incredulidad. Es no creer que Dios me puede solucionar el problema. Es no creer que lo que me está sucediendo, quizás en mi vida, o lo que me va pasando, Dios tiene control. Es sentirme desamparado. Es sentirme triste. Es sentirme que Dios no puede obrar en mi vida. Entonces, lo primero para obtener una vida de poder es fe. El chapulín colorado es lo mismo que el psicólogo, que el psiquiatra, el médico, que todos nos pueden ayudar en ciertas áreas, pero si Dios, Cristo, nos habla en eso y no nos guía a eso, no hay nada. No hay nada. Entonces el Espíritu Santo es el que va a hablar en nuestra vida, es el que va a trabajar en nuestra vida. Con esto en mente, vamos a Romanos capítulo 8, y aquí vamos a ver un poquito más. Romanos capítulo 8, comenzando desde el versículo, bueno, quizás de los primeros versículos. El verso 3, versículo 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por causa de Dios, por la carne, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Bueno, para que la justicia de Dios, la justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este libro, en este capítulo, se menciona al Espíritu de varias maneras, ¿ya? En el versículo 2 dice el Espíritu de vida. ¿Por qué se dice el Espíritu de vida? Bueno, porque le interesa al Espíritu Santo que nosotros entendamos, comprendamos y sepamos que el Espíritu Santo nos da vida de Dios. Nos traspasa la naturaleza divina, como dice Pedro, que por estas preciosas promesas nos ha hecho partícipe de la naturaleza de Dios. Entonces, por eso es que nos habla del Espíritu de vida. Más adelante el versículo 9 dice, habla del Espíritu de Dios, que nos habla que Él es Dios mismo. Ahí mismo el Espíritu 9 dice el Espíritu de Cristo, que nos está hablando de que Dios se hizo hombre y su Espíritu es enriquecido para nosotros con nuestra humanidad. Entonces Jesucristo nos puede traspasar a nosotros experiencias humanas. Dios viviendo en un cuerpo humano. Entonces dice el Espíritu de Cristo, ¿ya? Más adelante nos habla del Espíritu de adopción, nos habla que Él es el que nos introdujo en la familia de Dios. Ahora, el libro romano, nosotros nos habla de que este Espíritu es un Espíritu de vida. O sea que además de ser el Espíritu Santo, además de ser Dios, además de ser Creador, el Espíritu nos transmite vida. Nos transmite la vida de Cristo. Y eso es el poder de Dios para nosotros. La gente anda pidiendo poder, poder, poder. Pero existe un poder más grande, hermano, que el poder de Dios para cambiar una vida de una
persona como nosotros? Yo creo que es uno de los poderes más magníficos, tiene que ver con el poder de la vida de resurrección. Entonces dice, como hemos leído, vino en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Versículo 4 dice, para que la justicia de Dios, como hemos leído, para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que es notable lo que dice aquí, ¿eh? Hay una discusión muy grande, que hay quienes dicen que los cristianos carnales no existen. Otros dicen que sí. Bueno, Pablo le dice a los hermanos, no sois carnales, ¿ya? Porque aquí está diciendo que todos los cristianos andan conforme al Espíritu, ¿ya? Dice, en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una característica en todo cristiano verdadero que camina en su vida agradando a Dios, no con sus propias fuerzas, sino que con las fuerzas del Espíritu Santo. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí está diciendo que nosotros los cristianos pensamos, meditamos en Dios. Y eso debería ser en nuestra vida de comunión con Cristo. La comunión con Cristo no es otra cosa que nosotros estamos recibiendo de la vida de Cristo, ¿ya? Estamos tomando de Él. Comunicando con Cristo es hablar con Él. Tener comunión con Cristo no es sentarse y hacer un estudio. Los estudios son muy buenos, nos pueden ayudar mucho. Tener comunión con Cristo es escuchar la palabra del Señor para nuestras vidas. Saber lo que Él piensa, saber lo que Él quiere y conocerle, mirarle a Él en las Escrituras. La comunión con Cristo nos provee, porque la comunión con Cristo es en el Espíritu. Y entonces nos lleva a pensar en las cosas. Un aspecto, digamos, bien importante en la vida de todo cristiano espiritual, que debe ser una persona que debe ejercitarse en meditar en el Señor. En tener comunión con Dios. La comunión con Dios es pensar. Así que la pregunta indiscreta, hermana, ¿y por qué las hermanas nomás? Hermana y hermano, ¿por qué tenemos que tener comunión con Dios? Bueno, porque le amamos.